Buenas noches, hermanos en Jesucristo, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Vamos a orarle al Padre Santo. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por esta noche que nos has dado de vida. Hoy nos presentamos, Señor, necesitados cada día más de ti. Hoy nos presentamos para bendecirte, que sobre los cielos y sobre la tierra se haga tu voluntad divina. Hoy, Señor, vengo como carne, vengo como hombre, para que sea tu Santo Espíritu sobre mi vida, para que sean tus palabras y no las mías. Y hoy, en el nombre de Jesús, toda bóveda de hierro y todo cerrojo de bronce en los cielos hoy quedan quebrantados en el nombre del Señor Jesucristo, para que llegue tu palabra con denuedo, con claridad sobre nuestras vidas. Bueno, hermanos, el título de la prédica de esta noche es Vamos a tomar la miel. Vayan por favor, hermanos, a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Y dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mira, hermanos, hace más o menos 2 noches el Señor en la madrugada estuvo inquietándome el corazón para esta palabra, para lo que nosotros estamos viendo actualmente en muchas iglesias y lo que estamos viendo mucho en las redes sociales, donde es blasfemado el nombre del cristianismo del Señor Jesucristo por aquellas personas que se llaman siervos de Dios, porque constantemente uno ve que están detrás de otro propósito que no es el verdadero evangelio del Señor. Personas que se hacen llamar cristianos o siervos de Dios, pero que sus obras no van acorde al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el Señor me inquietó muchas veces precisamente sobre una palabra en particular, y la palabra era blasfemado, era blasfemar. Mire, esa palabra blasfemar, cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, es una palabra, en la parte griega es la palabra griega blasfemao, y tiene como significado hablar mal, calumniar. Se refiere a hombres impíos que van en contra de Dios. Y en la parte hebrea es la palabra nat, que tiene como significado despreciar, menospreciar o provocar a ira. Y esta característica, hermanos, de estos hombres blasfemos, dice la palabra del Señor, que van a ser los hombres de los postreros tiempos. Los revela en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, que la mayoría de las personas de estos tiempos que nosotros estamos viviendo, porque son los tiempos postreros, hermanos, hay hombres, la mayoría van a ser hombres blasfemos. La gente del mundo va a ser gente blasfema. Pero cuando nosotros leemos este libro, esta carta de Pedro, nosotros lo que observamos es que la carta no es dirigida para la gente del mundo. La carta es dirigida para personas cristianas, para personas creyentes del Señor Jesucristo. Y se refiere a que dentro del pueblo de Dios, dentro de muchas iglesias, van a ser dirigidas por hombres, por mujeres, cuya finalidad no es presentar la iglesia sin mancha y sin arruga cuando venga nuestro Señor Jesucristo. No, la finalidad de ellos es lucrarse de la iglesia, de las ovejas del Señor. El fin es un fin solamente económico. Hombres sin revelación, hombres sin discernimiento de la palabra de Dios, que van a introducir, dice la palabra del Señor, herejías. Y esa palabra herejías es una palabra griega que es la palabra jairesis, que significa desuniones o sectas. Entonces mire lo que está diciendo, hermanos. Son personas que van a guiar muchas iglesias, y su propósito es desunir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la iglesia del Señor se refiere siempre al cuerpo. La iglesia es el cuerpo del Señor, y lo dice 1 Corintios 12. Pero estas personas con su falsa doctrina tratarán de separar el cuerpo de Cristo. Van a tratar de dañar. Estas personas quieren que todo gire alrededor de ellos, y van a tratar de que la mirada se ponga absolutamente en ellos, cuando la mirada tiene que estar puesta
en el autor y consumador de la fe, que es el gran pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos se han apoderado de la grey de Dios. Y el interés de ellos es tener muchas ovejas, porque el interés de tener ovejas significa engrandecer su bolsillo en la parte económica. Mire, no hay ningún inconveniente en que un hermano de la iglesia se vaya para otra iglesia, siempre y cuando sea de sana doctrina. No hay ningún inconveniente, porque toda la iglesia es el cuerpo de Cristo y sigue siendo el gran pastor, y es el mismo Espíritu Santo el que está en todas las iglesias de sana doctrina. Pero cuando nosotros vemos, cuando nosotros observamos que estos falsos maestros o estos dirigentes van a tratar por todos los medios de quitarle las ovejas verdaderamente a las iglesias del Señor, van a tratar de desunir, de desgastar, de llevarse las ovejas. La finalidad es la mercadería, es el dinero. ¿Y qué es lo que están haciendo las personas? Están siendo engañadas. Están siendo engañadas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, del 17 al 21, hay una palabra muy bonita y se las voy a leer. Ezequiel 36, del 17 al 21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Mire, el Antiguo Testamento revela igualmente que el pueblo de Dios, por sus guías, por sus reyes, se apartaron del camino del Señor y tomaron sus propios caminos, un camino que llevaba a la perdición y el castigo del Señor. Y vemos el carácter de Dios en estos versículos: Dios derramando su ira a un pueblo desobediente. Dios derramando su ira en un pueblo desobediente, un pueblo que había profanado, un pueblo que había blasfemado el nombre de Dios. ¿Cómo se siente Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Qué dicen estos versículos? ¿Cómo se siente Dios al ver su nombre profanado, al ver su nombre blasfemado, el camino de Dios blasfemado? Lo dice en el versículo 21. Dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Dios se dolió. Dios se dolió. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios se duele y se enoja si su pueblo se deja engañar. Escuchen, hermanos, Dios se duele y Dios se enoja porque su pueblo se deja engañar. Sí, hermanos, no va a ser culpa de ese falso maestro, de ese llamado pastor. Va a ser tu culpa que Dios esté enojado y dolido contigo. En el Antiguo Testamento Dios enviaba a sus profetas. Y esos profetas llevaban la palabra de Dios a todo el pueblo. Pero el pueblo, los dirigentes, mataban a los profetas de Dios. Y por ende, la palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y viene nuestro Señor Jesucristo a mostrarnos el camino, porque Él es el camino a la vida eterna. Y la palabra de Dios quedó plasmada en las Santas Escrituras. Ya están las Escrituras. Ya está, todo está escrito, ya está, la palabra de Dios ya la tenemos nosotros. Dios asimismo, como da advertencias, también revela la manera de nosotros enderezar el camino. Y es Dios el que nos está diciendo que si nosotros estamos profanando, que si estamos blasfemando su nombre y el camino de Dios, tenemos que enderezar nuestro camino. Cuando Israel pide rey por primera vez, revela la palabra del Señor en Primera de Samuel. Ellos escogen al rey Saúl. Y este rey Saúl, lo único que tenía que hacer por parte de Dios era obedecerlo. Pero fue un hombre que fue desobediente, fue un hombre que llevó su propia voluntad por encima de la de Dios.
Y por hacer eso es desechado, por hacer eso es retirado de la presencia de Dios, como desechado como rey de Israel. Era un hombre que no tenía visión, era un hombre que estaba en oscuridad, pero sin embargo la misericordia de Dios aún estaba en el pueblo. Y en una batalla la misericordia de Dios se plasmó precisamente sobre su hijo Jonatán. Cuando Jonatán estaba en la batalla, dice la palabra del Señor, él fue por allá y vio y observó un panal de miel y cogió ese panal de miel y se lo lleva a la boca, y lo revela primera de Samuel 14 versículo 27. Se lleva la miel a la boca, y cuando él es llevado, y cuando él lleva esa miel a su boca, dice la palabra del Señor que sus ojos vieron la luz, fueron esclarecidos sus ojos. Y cuando se esclarecen sus ojos, él comenzó a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de su padre. Su padre le decía, mire, venga, es que usted tiene que tener cuidado con el hombre que ya había escogido Dios, con David como rey de Israel. Pero él Jonatán había hecho la voluntad, estaba haciendo la voluntad de Dios, y él sabía que el hombre escogido por Dios había sido David para ser rey. Y Saúl le decía, mire, es que usted tiene que tener cuidado porque es que usted va a ser el rey de Israel. Esa era la voluntad del hombre, pero la voluntad de Dios era diferente. Y cuando Jonatán tomó la miel, inmediatamente fueron esclarecidos sus ojos, y viene la voluntad y comienza a ser la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. Hoy en día hay muchas iglesias, hay muchas personas que están en oscuridad y necesitan, y Dios está haciendo el llamado para que esclarezcan sus ojos, que vayan a la miel, que prueben un poquito de miel. Pero tenemos que mirar qué es la miel, qué simboliza la miel en la Biblia, y es la misma Biblia la que se predica sola. Por eso tenemos que ir a Proverbios 16:24. Mire lo que dice, hermanos, Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. La miel se refiere a la palabra de Dios como los mandatos de Dios, como hacer los mandatos de Dios. Y eso fue lo que tomó Jonatán. Jonatán, cuando va y toma esa miel, es de ese panal, y gusta la miel, fueron esclarecidos sus ojos, y a partir de ese momento hizo los mandatos de Dios. No los mandatos del hombre. Él estaba, ahí había algo. Estaban los mandatos de Saúl y estaban los mandatos de Dios. Y él, cuando toma esa miel, cuando es esclarecido sus ojos, comienza a hacer los mandatos de Dios. Él sabía que David iba a ser rey, porque era por voluntad de Dios. Sí, hermanos, y ahí hay muchas personas que están siendo engañados en sitios donde no se predica el verdadero evangelio, donde solamente se predica el evangelio de la prosperidad, donde no hablan de que tenemos que llegar con un corazón arrepentido donde Dios. A esos sitios, a esas personas que están siendo engañadas, porque son ellas mismas las que se están dejando engañar. Está diciendo la palabra de Dios que vayan y gusten de la miel, que vayan a la palabra de Dios, a escudriñar, a estudiar todo lo que están escuchando en esos sitios. Hay que pasar por el filtro de la palabra de Dios, todas las enseñanzas que hay en internet, que hay en esos sitios, donde hay falsos maestros, donde hay falsos pastores vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces. Y la única manera de nosotros saber en dónde están ellos es por medio de la palabra, es ir a escudriñar, es estudiar la palabra del Señor. Son personas que no tienen visión, son personas que no tienen discernimiento en la palabra de Dios. Pero Dios está diciendo que si tú vas a la fuente, que si tú vas a la palabra de Dios y que tú comienzas a hacer los mandatos de Dios, a ti van a ser esclarecidos tus ojos y vas a tener la oportunidad de irte de un lugar donde todos están engañados. Pero no es irse hablando mal de la iglesia. Si ya fueron esclarecidos tus ojos, es irte sin hablar mal del pastor, sin hablar mal de la iglesia, sin hablar mal de los hermanos. Simplemente te pasas de iglesia porque fueron esclarecidos tus ojos, porque mandato de Dios es que nosotros escudriñemos la palabra del Señor.
No solamente te vas a quedar con lo que dicen en esas iglesias, con lo que va a decir el pastor. No, tú tienes que escudriñar. Mire, no nos podemos dejar engañar. Tenemos que profundizar la palabra. Mire, la iglesia no es solamente alabanzas en vivo. No son luces, no es humo, no es porque hay bailarinas. La función de la iglesia no es entretener las personas. Eso lo hace un circo. La función de la iglesia es preparar las personas al encuentro con su gran pastor, con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy en día no solo el falso maestro es el que blasfema el nombre de nuestro Señor Jesucristo y blasfema los caminos de Dios. Hoy en día también quien el que blasfema es las personas que se dejan engañar y no escudriñan la palabra y se dejan llevar por esos falsos maestros. Esas personas también en este momento está diciendo la palabra del Señor que están blasfemando, que están doliendo al Señor. Dios está doliendo por ellos y se están acarreando la ira venidera. Por eso me escudriñé, por eso Dios hace 3 días me estaba llamando la atención y me estaba llamando a que predicara, a que hablara sobre esto, a que las personas están blasfemando el nombre de Él. En sitios donde supuestamente debe ser el principal objeto, el principal persona para alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Pero no, en esos sitios la alabanza y el que quiere girar alrededor de todo son hombres. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso la palabra del Señor es clara y dice que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, no en personas, no en hombres, porque mienten, porque engañan. Y eso es lo que va a estar plagado en estos tiempos posteros. Falsos maestros, hombres engañadores, hombres que quieren hacer mercadería de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Porque Dios está dando la oportunidad y nos está diciendo que vayamos a la fuente, que escudriñemos la palabra. Aún hay tiempo, hermanos, de enderezar el camino, de salirnos de la falsa doctrina, de salirnos de iglesias donde lo único que gira es alrededor del dinero y de pedir dinero. No, hay que amar al prójimo, hay que ver las personas que verdaderamente están llegando a la iglesia del Señor, a buscarlo a Él. Hermanos, esta es la palabra que me trajo Dios en esta noche. Padre Santo y Eterno, te damos gracias, mi Rey amado. Yo te presento, Señor, a tu iglesia, al remanente de Dios, para que seas tú haciendo rema, Señor, para que seas tú haciendo rema en esos corazones y transformando esos corazones por corazones sensibles a llegar a ti, Señor, a seguir los caminos que van a la vida eterna, mi Rey amado. No dejes, Señor, que las cosas del mundo, que esos espíritus engañadores, Señor, los desvíen del verdadero propósito que tú tienes con cada uno de ellos. Hoy te los presento, mi Rey amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias. Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Se despide de ustedes el pastor de la Iglesia El Remanente de Dios, Pastor Juan Carlos. Feliz noche.